Hoy, en Sentirse Bien, temporada 2020, compartiremos estos temas. El ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, instó a los pacientes recuperados de COVID en Córdoba a sumarse a la donación de plasma. El profesional explicó la importancia del aporte de plasma a pacientes en estado crítico, comprobándose que su evolución en terapia acelera su salida de esa instancia. De un total de más de 3.000 pacientes recuperados en la provincia, solo 90 se presentaron a realizar la donación solidaria y en algunos casos más de una vez. En el marco del ciclo de charlas virtuales organizado por Fundación Amazonas, Córdoba Rosa, bajo el título Me transformo, me acepto y trasciendo, se realizó esta semana la disertación de 2 profesionales especialistas en ginecología, mastología y sexualidad. Sentirse Bien participó de estas charlas y hoy repasamos los principales apuntes de las exposiciones, acompañamiento y la importancia de la psicología durante el tratamiento oncológico. No te vayas, ya comienza una nueva edición de Sentirse Bien. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Sentirse Bien. Este espacio donde buscamos informarnos juntos sobre todo lo relacionado a la medicina, a la salud, pero sobre todo, y como decimos siempre, aprender juntos a sentirnos bien. El ministro de Salud de la provincia, el doctor Diego Cardoso, brindó información acerca de la situación epidemiológica en la provincia, como así también instó a pacientes recuperados de COVID a sumarse a la campaña de donación de plasma, por la importancia que tiene la incorporación de plasma en pacientes internados, ya que acelera su recuperación. Que en este momento tenemos 325 localidades que no tienen patología COVID, ¿sí? Que no es un dato menor. La duplicación de casos es de 17.7 días. Decirles a nuestra gente del interior que estamos rediseñando lo que es la logística de abordaje, es decir, armar centros de operaciones de emergencia locales, ¿sí? Que estén coordinados por los COE regionales y a su vez por el COE central, con el objetivo de testear en forma permanente principalmente los distritos que hoy no tienen patología, es decir, de aquí en más el COE solamente, ¿sí? Hace recomendaciones y son las autoridades locales las que ejecutan, ¿sí? Conforme a la realidad que vive cada población del distrito local. Uno de los tratamientos más promisorios que tenemos es la transfusión con plasma. Por ejemplo, un dato concreto es que la estadía en terapia intensiva y lo que es el respirador en pacientes críticos disminuye prácticamente el 50% la estadía, ¿sí? Con respirador y en la terapia intensiva cuando se les puede administrar plasma de pacientes que hayan pasado la patología del COVID. Entonces, el llamado a nuestra gente del interior, donde hemos sufrido brotes y donde tenemos muchos pacientes que han superado la patología, pedirles hoy solidariamente que donen su plasma, porque hoy es el tratamiento más promisorio y más eficaz para tratar a nuestros pacientes que estén cursando con la patología COVID. Algo que hay que tener mucho cuidado es en nuestros adultos mayores, ya que se sabe que son los más susceptibles a la infección de la patología y los que peor evolución tienen una vez que contraen la patología. Entonces tenemos que resguardar a nuestros adultos mayores, ya que en agosto la mortalidad ha sido más alta que en los 4 meses anteriores. Las recomendaciones: que usemos el barbijo, que mantengamos el distanciamiento físico, que hagamos el lavado frecuente de manos, que mantengamos la menor cantidad de contactos estrechos posibles, obviamente tratar de no llevar adelante ningún tipo de reuniones sociales, evitar reuniones donde nosotros podamos estar expuestos durante mucho tiempo en espacios cerrados con poca ventilación y, lo más importante de todos, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a nuestros adultos mayores. La Fundación Amazonas de Córdoba viene realizando un ciclo de charlas virtual donde participan diferentes especialistas médicos en torno al cáncer de mama. Esta semana asistimos a la conferencia virtual donde participó la doctora Emilia Alcoba,
ginecóloga y sexóloga, que habló acerca de las consecuencias que trae el diagnóstico de una de estas enfermedades crónicas o de cáncer en la sexualidad y qué tratamientos se encuentran disponibles. Básicamente nosotros como personas somos seres sexuales. Cuando caminamos, cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando estamos con otro, no necesariamente tiene que ser en una relación de pareja. El mismo hecho de salir a la calle, vestirnos para sentirnos bien, peinarnos, todo eso tiene que ver mucho con la sexualidad, con lo que nos enseñaron de chicos. Existe algo que se llama mapas del amor, que es la construcción de la sexualidad desde la infancia, que tiene que ver, tiene mucha obviamente influencia religiosa y de lo que pasa en la familia, de qué se habla y de qué no. Parece mentira, pero en realidad en el 2020 sigue siendo un tema muy tabú. Se les sigue diciendo a los hijos que a lo mejor la manera de expresar su sexualidad no es la adecuada o no es la que está bien. Por lo tanto, eso es un tema para trabajar, que nos queda muchísimo tiempo para poder evolucionar. Creo que nosotros no sé si vamos a vivir la sexualidad tan libre como debería ser, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué vamos a pensar que la paciente con cáncer de mama va a ser diferente o el paciente? Trabajo con mujeres, así que por eso siempre pongo la. ¿Qué tiene esta paciente que no tenga yo? ¿Y no es acaso similar a lo que pasa en la posmenopausia? Y esto es un tema para analizar. Por eso lo que decía al principio, que en realidad tenemos que plantear el diagnóstico de cáncer de mama, cómo va a influir en la sexualidad, y no deja de parecerse mucho a lo que va a pasar en la posmenopausia. Para esto, siempre a mí me encanta explicar qué significa la respuesta sexual. Existen dos tipos de respuesta sexual, un modelo lineal y después el otro que es un poquito más actual. Este modelo lineal, si ven, hay una serie que se llama Masters of Sex, que se trata de las personas que describieron este modelo. Lo que hicieron fue juntar personas, ya sea parejas, homosexuales, heterosexuales o personas solas también, para ver cómo respondían ante un estímulo sexual. Y lo que describieron fue que primero tenía que haber deseo, luego aparecía una etapa de excitación, el azul es el del hombre y el rosa es el de la mujer, una etapa de excitación, después viene una etapa de meseta, después viene una etapa de orgasmo y la etapa de resolución. La etapa de resolución es propia del hombre. Esto quiere decir que ellos no son multiorgásmicos como la mujer. No todas las mujeres tienen que ser multiorgásmicas a lo largo de su vida y no en todas las veces que tienen relaciones. Esto es como un modelo de respuesta básico de qué pasa con nuestra sexualidad cuando encontramos un estímulo. Cómo responde nuestro cuerpo. Y después apareció algo que por ahí lo ven a esto y aparece como más complejo, pero es súper simple de describir, que significa que después cuando estamos en una relación estable, más o menos después de un año se considera relación estable, ahí lo que tenemos es que nos ponemos receptivos ante un estímulo, ¿no? La mujer necesita de un estímulo para tener una respuesta. Ese estímulo me va a llevar a tener deseo, a tener excitación, a tener la resolución, y todo esto va a llevar de una manera positiva o negativa a cerrar el círculo. Vamos a comparar un poquito qué pasa con la paciente con cáncer de mama y qué pasa con la paciente posmenopáusica, ¿sí? Fatiga tienen las dos. Deseo sexual hipoactivo significa que es poco deseo sexual, tienen las dos en algún punto. Sequedad vaginal, probablemente las dos. Cambio físico, probablemente las dos. Emocionales también. Impacto en la pareja también. Y dificultad para el orgasmo también. Por lo tanto, es bastante parecido a lo que pasa en esa etapa de la vida. Obviamente, no nos podemos hacer los tontos y decir que va a ser lo mismo cuando en realidad en la paciente de la menopausia se demoró 50 años en adaptarse, y la paciente con cáncer de mama es un diagnóstico que en el momento se le hacen y tiene que como rearmarse a su sexualidad en un muy corto periodo de tiempo. Entonces tampoco nos vamos a hacer los bobos, pero lo que le pasa a cada una es bastante similar. ¿Y qué vamos a tratar? Vamos a tratar la sequedad vaginal, los miedos y el dolor durante las relaciones. ¿Para qué lo tratamos? Justamente para esto, que es lo primero. Es decir, nosotros
si queremos volver a entrar dentro de un encuentro sexual, necesitamos pasarla bien todo el resto del círculo, ¿sí? Todo esto tiene que estar bien, todo esto tiene que funcionar correctamente. Como paciente no podemos dejar que a nosotros nos digan no hay nada para hacer con respecto a tu sequedad. ¿Tu sequedad? No, bueno, el lubricante nada más. Bueno, fíjate, no sé qué. Hay un montón de cosas para hacer. Como médicos tenemos la obligación de derivar a la persona que sabe tratar el tema del dolor con las relaciones y el tema de la sequedad vaginal. Derivemos. La terapia sexual es una herramienta enorme, y el láser para atrofia vulvovaginal y la vitamina E. ¿Cuáles son nuestros puntos de interés a partir de todo esto? Plantearnos cómo era nuestra sexualidad antes. Eso es recontra importante, saber qué hice yo con mi sexualidad antes del diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué hacemos con este diagnóstico? Saber que, por ejemplo, más o menos la paciente se entera del diagnóstico, la mujer se entera del diagnóstico, a partir de ahí empieza un tratamiento, y más o menos para volver a pensar en recuperar la sexualidad, se tarda aproximadamente 2 años. Si nosotros pudiéramos hacer como médicos que la paciente desde el día 1 tenga, aunque sea una entrevista con alguien que haga sexualidad, sería genial, como para avisar, como para contar. La paciente que no tiene pareja se puede hacer cosas como para que después de 2, 3, 4, 5, 6 años, lo que sea que se demore en querer retomar su actividad sexual, que no presente dolor, porque mucho miedo también de las mujeres es decir, bueno, ¿y qué va a pasar si yo hace 5 años que no estoy con nadie? Perfecto, se hace rehabilitación de piso pelviano, se indican tutores, o sea, hay un montón de cosas para hacer para no llegar a esto. Eso es lo más importante. Nos vamos a la primera pausa. Cuando volvamos seguimos en este ciclo de charlas, esta vez con el doctor Augusto Ortiz, que nos habla acerca de cómo transitar la vida del cáncer y su implicancia bajo una mirada integradora. Ya venimos. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores, asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y a la vez se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800 888 38346. Los concejales de Almafuerte procuramos tener contacto directo con los vecinos. ¿Cómo? En reuniones en la oficina del concejo, participando en reuniones en los centros vecinales, promoviendo su funcionamiento, normalización y organización, participando en actividades de la ciudad que impliquen la seguridad de los vecinos, apoyando diferentes acciones en todas las áreas del municipio. Si sos ciudadano de Almafuerte y tenés ideas o proyectos que quieras compartir, podés llegarte a la oficina del Consejo Deliberante de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o dejarlas en mesa de entrada y nos comunicamos a la brevedad. Consejo Deliberante de Almafuerte. Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener.
En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancon, solo hay 2 formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancon desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. El doctor Augusto Ortiz, ginecólogo, mastólogo y obstetra, trabaja en los principales centros ginecológicos de Córdoba y también estuvo participando en la charla organizada por Fundación Amazonas. Nos informó acerca de cómo transitar la vida del cáncer y su implicancia bajo una mirada integradora de diferentes especialidades médicas, como así también cómo afrontar las emociones y actitudes que acarrean un diagnóstico de cáncer de mama. Es el estudio de la interacción entre los procesos psíquicos, y vayan registrando esto, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Esos son todos sistemas de nuestro organismo que en realidad están totalmente conectados y que si uno no los considera de esta forma, no está haciendo un enfoque global de la persona. Trabaja obviamente desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, ¿quién hace esto? Bueno, hay gente que ha hecho su máster o su experiencia en medicina de tipo psiconeuroendocrinológica, pero si no, uno puede tener un pensamiento global y de esa forma tener la posibilidad de que no se considere al cuerpo humano como un aparato genital o unas mamas, sino como un ser humano con todos los sistemas y todos los distintos aparatos que van a tener una interrelación permanente. Entonces, básicamente uno debería pensar que hay que trabajar con la psicología, la psiquiatría, la medicina del comportamiento, la neurociencia, la fisiología. Fíjense a todo lo que uno tendría que meterse para trabajar en esto. Esto comienza en el cerebro, baja el hipotálamo, tenemos la hipófisis, tenemos algunos sistemas límbicos que intervienen en esto y eso se interrelaciona con las glándulas suprarrenales, contra todos los otros sistemas endocrinos y va a actuar a través de esto en el sistema inmune, es decir, el sistema inmune va a estar relacionado con eso. Entonces, hay mecanismos de retroalimentación, de inhibición, de automodulación, es decir, todos actúan sobre todo. Ningún mensajero es propio de un sistema, sino que todos son vehículos de información psico, neuro, inmunoendocrino. Nuestra forma de pensar, nuestras creencias y sentimientos no son nada menos que la actividad bioquímica de células nerviosas en nuestro cerebro. Uno no piensa cuando está en alguna de estas situaciones la cantidad de mediadores químicos que se van a liberar para que funcionen estas sinapsis a nivel cerebral. Si nosotros modificamos nuestro pensamiento, estamos modificando nuestra biología. ¿Esto qué significa? Que la actitud que tomemos en relación a determinados procesos nos va a dar la capacidad de enfrentarlos de una forma u otra y que a su vez nuestro organismo reaccione positivo o negativamente en relación a esto. ¿Cuál es el aporte de la psico-inmuno-neuroendocrinología al cáncer, a las enfermedades crónicas? Primero, que hay evidencia de que factores de orden psicosocial afectan la incidencia y la progresión de algunos tipos de cáncer. Esto tiene evidencia científica de nivel muy alto. Es en lo que nosotros llamamos hoy medicina basada en la evidencia. Es lo que realmente tenemos en cuenta a la hora de decir esto sirve o esto no sirve.
Y segundo, evidencia de que las actividades del sistema inmune, es decir, el sistema que nos defiende, los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas, es decir, lo que son los linfocitos B y los linfocitos T, afectan, y esto es muy importante, la incidencia y progresión de muchos tipos de cáncer. Hay distintos modos de vivenciar la enfermedad y fíjense que la enfermedad se puede evidenciar o se puede vivir desde el miedo, se puede afrontar desde lo emocional en forma de estar reactivo, tener ansiedad, tener ira, tener depresión. Pero fíjense, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia y este es el principio con el cual por lo menos yo trato de plantearle a cualquier paciente desde que hacemos el diagnóstico hasta después del tratamiento quirúrgico y todo lo que puede venir después, que la actitud va a hacer que una paciente tenga un buen comportamiento, un buen pronóstico y un buen resultado. Entonces, la actitud es algo que si no hacemos y no entendemos que tiene que ver con estos procesos endocrinos y que tienen todo un componente bioquímico, estamos complicando porque no vamos a tener una evolución favorable. Ante una noticia de este tipo, que van al consultorio de su ginecólogo y les dicen, mira, esta mamografía no está bien, inmediatamente hay una reacción de miedo, de ansiedad, de desasosiego, de perturbación. Eso genera hasta situaciones de sentimientos de muerte próxima y estos son todos procesos que hay que elaborarlos, porque si no son bien elaborados nos llevan irremediablemente a una evolución no tan favorable como las que puede brindar hoy la medicina actualmente. Entonces, esta asociación entre emociones, sistema inmune, mente y sistema nervioso son importantísimas. Otro de los problemas que podemos enfrentar es si hay un sostén familiar o si hay una red de contención. Entonces, me parece que, por ejemplo, una fundación como la de ustedes, si no logramos esa contención familiar que no siempre está, estas fundaciones y estos grupos de autoayuda pueden funcionar muy bien. Porque no necesariamente la paciente siempre se siente contenida con su médico. Puede ser por una cuestión de tiempo o puede ser la personalidad del médico que no le informa todo lo necesario. Hoy la paciente no puede recibir una información parcial. Ya nadie desconoce lo que es el cáncer, ya nadie se le puede decir que es una lesión, que podría ser, que no podría ser. Es decir, van automáticamente, se informan y entonces hoy hay que hablar realmente con todos los detalles y con toda la información necesaria, porque si no la paciente se mete en Google y avanza sobre algo que puede ayudar, pero no mucho, ¿no? La adaptación psicosocial al cáncer es un proceso que cada mujer deberá tratar de manejar. El sufrimiento emocional, que implica el conocer la patología que tiene, el control de los diversos acontecimientos vitales ligados con la enfermedad, y en estos aspectos no solo de su salud física, sino también emocional y espiritual. Entonces, ya voy tratando de terminar, pero en el final los quiero hacer pensar algunas cosas. La paciente puede tener una serie de cambios que son todos los que tenemos que tratar de dar vuelta, que son trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés traumático. Imagínense que si hemos dicho que el sistema inmune, que es el que va a mantener a raya este tumor que ya hemos tratado, está manejado por estos neurotransmisores en todas estas enfermedades psicológicas, van a estar alterados, esto no podemos darnos el lujo de tenerlo, entonces hay que tratar de modificarlo. Entonces, ahí es donde aparece esta palabra que creo que hoy muchos lo utilizan para muchas cosas, pero es el concepto de resiliencia. Resiliencia es crecer en la adversidad, es decir, básicamente es la capacidad para resistir, tolerar la presión y los obstáculos que presenta la vida. Es decir, estamos hablando en general, porque esto de resiliencia es la capacidad de adaptarse, es decir, a la presión y los obstáculos que presenta la vida, que incluye la capacidad de una persona para recuperarse, sobreponerse ante la evidencia de un evento estresante. ¿Y qué evento más estresante que a uno le diga de un día para el otro que tiene un cáncer? Y fíjense que este concepto ya tiene muchos años, desde el 93 ya uno lo describe de esta forma. Hay gente como Gruber que también trabaja en esto, es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido. Este concepto incluye que uno de cosas tanto positivas como negativas tiene que crecer. Las situaciones críticas de la vida no tienen que ser
solamente causa para que uno se venga abajo, sino para pensar, para reflexionar dónde está parado y tratar de crecer. Y este es el concepto que Gruber y Rutter meten en esto y lo ven desde el nivel académico. Otra persona que yo a veces les recomiendo a mis pacientes que lean, que es Estela Maris Maruso, es una tanatóloga, es decir, una especialista en muerte que asesora a mucha gente en distintos momentos, pero que bueno, se ha convertido en una muy buena opinadora de todo lo que son los mecanismos inmunológicos y el manejo de esto en relación al cáncer. Las pacientes excepcionales son aquellos que asumen el control de sus vidas mientras nosotros los médicos atendemos sus enfermedades. Y fíjense que pacientes excepcionales son estas, porque esta es una de las primeras fotos que yo tengo de la fundación, que tenían estas canoas medio destruidas que alguien le había regalado, y bueno, pero con toda la energía y con toda la pasión que le pusieron, han logrado lo que han logrado hasta ahora. Nos vamos a la última pausa, ya nos acercamos al final del programa. Ya venimos. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores, asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y a la vez se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800 888 38346. Los concejales de Almafuerte procuramos tener contacto directo con los vecinos. ¿Cómo? En reuniones en la oficina del concejo, participando en reuniones en los centros vecinales, promoviendo su funcionamiento, normalización y organización, participando en actividades de la ciudad que impliquen la seguridad de los vecinos, apoyando diferentes acciones en todas las áreas del municipio. Si sos ciudadano de Almafuerte y tenés ideas o proyectos que quieras compartir, podés llegarte a la oficina del Consejo Deliberante de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o dejarlas en mesa de entrada y nos comunicamos a la brevedad. Consejo Deliberante de Almafuerte. Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancon, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancon desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas.
Más información en www.bancor.com.ar. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Del otro lado, como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Sentirse Bien, y también todos los programas completos subidos al canal de YouTube de Canal 2 Almafuerte. Gracias por sumarse a este objetivo de aprender juntos a sentirnos bien. Nos encontramos el próximo viernes a las 21:30 horas, luego del noticiero 30 minutos de noticias. Hasta el próximo viernes.